tardes a todos ustedes. Mi nombre es Johnny Navat Enríquez Vara. Soy catedrático CONACYT, adscrito a la Unidad de Biotecnología Vegetal de CIATEG. Mi experiencia es más relacionada con el control biológico de insectos, específicamente con microorganismos. Y el día de hoy les voy a platicar un poco sobre cómo hacer control biológico de plagas con microorganismos entomopatógenos. Ustedes se han de preguntar cómo se originan las plagas. Y bueno, esto es porque en los ecosistemas donde se encontraba todo en equilibrio, había agentes que regulaban las poblaciones de estos insectos. Cuando nosotros iniciamos a abrir áreas de cultivo, lo que estamos haciendo es un desequilibrio y por lo tanto tenemos plagas, ¿no? Sobre todo en esas áreas de cultivo donde nosotros vamos a instalar o a cultivar nuestras plantas, pues empezamos a meter monocultivos y esto es pues la comida para varios de insectos que en esos ecosistemas se encontraban regulados, ¿no? Ustedes han ya de conocer algunos casos o insectos que son plagas, ¿no? Y dentro de esos, pues bueno, tenemos desde plagas importantes como Tetranychus urtice, que la arañita roja, Drosophila suzuki, que es muy importante en la producción de berries. También tenemos algunos escarabajos que en el caso de Jalisco son pues un problema, ¿no? Sobre todo porque barrenan las piñas y este es el caso de Strebus oleus, que es el rinoceronte, el insecto rinoceronte. También nosotros tenemos problemas con algunos picudos como Rhynchophorus palmarum en la producción de el coco, ¿no? Que también en Jalisco hay una zona muy importante de producción y que estos insectos afectan a esas plantas. Por otra parte, también tenemos al famoso picudo o el picudo del agave, ¿no? Que es importantísimo y en la industria del tequila, porque si este insecto daña estas plantas, pues reduce el número de piñas disponibles para la producción de tequila. Por otra parte, tenemos insectos muy importantes en la producción de maíz, ¿no? Que es el gusano cogollero, que actualmente pues es una plaga invasora en otros países, en otros continentes y que hoy tiene mucha importancia, ¿no? También, bueno, aparte de insectos que consumen follaje, insectos que barrenan las piñas o barrenan las palmas de coco, tenemos a otros que consumen raíces y es el caso de las gallinas ciegas, ¿no? Y ahí en las gallinas ciegas tenemos una serie de insectos que se consideran un complejo. En ese complejo tenemos a varias especies que no todas son rizófagas estrictas, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Se sabe que el género Filófaga pues es el que más representa las especies que tienen esa rizofagia estricta, ¿no? Por otra parte también tenemos daños importantes por diabrótica, ¿no? Igual en las raíces. Bueno, aparte de estos insectos que digamos dañan el follaje, son herbívoros, ¿no? También tenemos otros insectos que nos van a causar problemas, pero no tanto directos por comer las plantas, por ejemplo, el caso de las espodópteras o el caso de los picudos que barrenan y consumen ya sea las piñas o los tallos, sino estos insectos, bueno, aparte de alimentarse de la savia de las plantas, pues son transmisores de virus, por ejemplo el caso de Misia tabasi, Mysos persice y también otros que han representado pues, de importancia en la agricultura pues son Diaphorina citri y algunas chicharritas que son transmisoras de Candidatus liberobacter, ¿no? Y bueno, en la medicina humana, pues la salud humana, perdón, tenemos ahí pues el Aedes aegypti, ¿no? Que pues es un transmisor pues, de varios virus, ¿no? Sobre todo del dengue y algunos triatominos que son transmisores de Trypanosoma cruzi, ¿no? Entonces, como ustedes verán, en esos desequilibrios que nosotros hacemos, el problema es que estas poblaciones de estos insectos aumentan y al aumentar pues nos provocan daños, ¿no? ¿Daños en qué? En el rendimiento. Y entonces por lo tanto se consideran plagas, ¿no? Para nuestra producción, ¿no? Y ustedes se preguntarán qué podemos hacer. Bueno, pues la primera es nada, pero también así como lo muestro en esta fotografía, pues andar ahí queriendo
quitarnos de encima las langostas, por ejemplo, pues de esta manera pues no nos tardaríamos, ¿no? La otra, pues como ya saben ustedes, es hacer uso de insecticidas, ¿no? Y bueno, y ahí tanto en la agricultura como en la salud pública hay una amplia gama de ingredientes activos que se pueden usar, ¿no? Tanto para insectos que que hacen daño en las hojas, follaje, tanto para insectos que son chupadores, ¿no? Sin embargo, el uso desmedido de estas opciones, que son los insecticidas, ha provocado que, bueno, los insectos se vuelvan resistentes, ¿no? Y estos insectos, bueno, ya se sabe que desde 1915 hay reportes de que varias especies de insectos han sido resistentes a la mayoría o a un grupo específico de ingredientes activos, ¿no? Entonces tenemos hasta el día de hoy, tenemos reportados que hay 586 especies que son resistentes a los agroquímicos y en total se tienen 325 insecticidas a los cuales ya la mayoría de los insectos que se muestran en este cuadrito son resistentes, ¿no? Y bueno, también aquí tenemos digamos, como de los insectos con más casos y ingredientes activos reportados, pues tenemos a la araña roja, algunos lepidópteros como Plutella gilostela, algunos áfidos como Myxus persice, ¿no? Y bueno, también tenemos unos lepidópteros como Helicoverpa, Spodoptera, y los escarabajos, el escarabajo de las papas, ¿no? Y bueno, con esto quiero decirles que si seguimos con esto de hacer aplicaciones desmedidas de los insecticidas y sobre todo no tener un conocimiento de cómo usarlos, bueno, ya desde hace años tenemos advertencias y una de esas pues ustedes ya la han de conocer, que es el trabajo de Rachel Carson, en donde en su obra de la primavera silenciosa pues nos daba aviso de que había una bioacumulación de estos insecticidas en la fauna, ¿no? Y que bueno, esto les provocaba en el caso específico de los pájaros que pues no lograban sobrevivir, ¿no? También hemos tenido problemas ya en salud pública y sobre todo se ha registrado en trabajadores que se encuentran cerca de las parcelas donde se aplican los insecticidas, tenemos ya trastornos neurofisiológicos, ¿no? Pero sin embargo tenemos un reto para producir alimento. ¿Por qué? Porque cada día somos más individuos y necesitamos comida y por lo tanto necesitamos abrir más lugares para la explotación agrícola, ¿no? También tenemos dos sistemas de producción, el intensivo y en las unidades familiares, en donde son huertos, donde tienen combinaciones de cultivos y ahí también es un reto producirlos, ¿no? Y como les muestro aquí, un reto en el sentido de que tenemos que ver el beneficio de tanto económico, social, ambiental y, y económico de todas las estrategias que nosotros queramos implementar para manejar las poblaciones de estos insectos, ¿no? De estos insectos que nosotros provocamos que fueran plagas, ¿no? Y bueno, ya hay varias estrategias para poderlo hacer. Todas estas estrategias, un conjunto de estas estrategias se considera que es el manejo integrado de plagas. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, pues básicamente es para reducir o hacer uso mínimo de los insecticidas y usar otras estrategias que nos permitan bajar las poblaciones de los insectos. Y bueno, esto ya se lo han preguntado y desarrollado a nivel mundial y lo que les muestro en este gráfico es una evaluación de esos sistemas de manejo integrado en varios cultivos en el mundo y sobre todo allá en Asia y en África. Y lo que nos dice este gráfico es que en esos cultivos lograron implementar un manejo integrado y redujeron el uso de insecticidas y obtuvieron un rendimiento aceptable, reduciendo el uso de los insecticidas, ¿no? Y bueno, ustedes se preguntarán, en el manejo integrado hay varios, digamos, estrategias para poder reducir las poblaciones de los insectos. Está desde el control químico, mecánico, físico, cultural, el uso de plantas resistentes o tolerantes a los insectos, plantas transgénicas, control biológico, que es en el que nos vamos a enfocar ahorita,
en la tecnología autocida, en la tecnología de uso de bioinsecticidas biorracionales y también el uso de insecticidas, pero aquí la idea es tratar de usarlos de manera que tengamos conocimiento de cómo hacer las aplicaciones, cómo hacer las rotaciones y no solamente usarlos por usar, ¿no? Hay un término muy importante para hacer manejo integrado que es determinar los umbrales económicos de nuestras plagas, ¿no? No por el hecho de que encontremos un insecto en nuestra parcela ya vamos a aplicar un insecticida o una medida de control, sino tenemos que atender a qué umbral económico esa plaga me podría hacer daño a mi cultivo, ¿no? Y en base a eso actuar, ¿no? Dentro del manejo integrado, como ya les había comentado, estaba el control biológico. El control biológico implica el uso de organismos, tanto de depredadores, parasitoides, microorganismos, para poder bajar las poblaciones o regular las poblaciones de los insectos. En este caso yo les voy a platicar del control microbiano. Y el control microbiano es el uso de microorganismos como agentes de control biológico y productos derivados de estos como enzimas y toxinas para reducir la densidad de estos insectos plaga. En términos generales es, pues sí, usar a sus propias enfermedades de los insectos para que regulen las poblaciones. Ustedes sabrán que los insectos, al igual que nosotros, pues tenemos una serie de microorganismos que nos provocan enfermedades, ¿no? En el caso de los insectos, los que más hacen una presión de selección sobre las poblaciones de los insectos son, pues desde los protozoarios, bacterias, virus, nematodos y hongos, ¿no? De todos estos es importante buscar en cada uno de los insectos qué de estos microorganismos hacen una mejor regulación de la población, ¿no? Y bueno, de estos microorganismos tenemos diferentes rutas o modos de acción. Ustedes pueden ver en esta imagen en donde, bueno, los microorganismos pueden entrar por vía oral, por la cutícula, por la vía anal y por los espiráculos. Y como ustedes pueden ver, por la vía oral van a ingresar virus, bacterias, protozoarios y los nemátodos. A nivel de cutícula serían los hongos entomopatógenos, bacterias. En el caso de por medio de la cutícula sería que un parasitoide o una herida podría ser que por ahí entre las bacterias, ¿no? Y en el caso de los nematodos también pueden entrar por la cutícula siempre y cuando, por ejemplo, vamos a ver ahí un grupo que se llama Heterorhabditis, tiene un pequeño diente que pueden hacer una pequeña herida y por ahí entrar, ¿no? Y también por los espiráculos, por donde respiran los insectos, pueden entrar los hongos y los nemátodos, ¿no? Hay algunos parasitoides que pueden transportar por ejemplo, virus, que pueden al momento de ovipositar dentro del insecto, también pueden estar metiendo a los virus. Y entonces de esa manera podrían colonizar los virus al insecto, ¿no? Bueno, ahora una cosa importante, para que se dé una enfermedad en los insectos, pues es igual que en las plantas, tres factores importantísimos, ¿no? Por una parte está el huésped, que debe ser susceptible, ¿no? El estado de desarrollo en el cual se encuentra para poderse enfermar, el sexo, si es hembra o macho, se sabe que las hembras son más tolerantes en general, la microbiota que tenga el insecto, su respuesta inmunitaria contra la mayoría de sus microorganismos, el comportamiento y la densidad de población. Eso pueden influir en que un insecto se pueda enfermar. Por otra parte está el patógeno. Bueno, desde que si es un hemátodo, si es un hongo, si es un virus, si es una bacteria, qué especie, ¿no? Y de esas especies, qué aislamientos, porque no toda la especie va a ser tan agresiva como por eso es que hay diferentes aislamientos, ¿no? La unidad infectiva que va a ser que puede ser un conidio, puede ser un J3 en el caso de los nemátodos, pueden ser esporas, pueden ser cristales, ¿no? Y pueden ser también algunas toxinas que pudiesen estar produciendo esos patógenos, ¿no? Otra cosa que también los patógenos es importante saber sobre el modo de transmisión, si es vertical, si es horizontal, el modo de acción, como ya lo vimos, por dónde va a entrar, si produce o no produce toxinas. Pero bueno, tenemos el componente patógeno, tenemos el componente insecto o huésped, y entonces hay algo que va a determinar también que se enferme un insecto. Bueno,
y ese es el ambiente, ¿no? Pues desde la temperatura, la incidencia de radiación ultravioleta, la humedad relativa, por ejemplo, para el caso de los hongos es muy importante, una humedad relativa alta, una temperatura ideal de 20-25 grados, ¿no? Y además, si el insecto consume toxinas de plantas, eso puede ser que el insecto no se enferme. También si el insecto come muy bien, una buena alimento en calidad y cantidad, el insecto no se va a enfermar. Entonces, todos estos aspectos determinan si un insecto o no, si se enferma o no se enferma, ¿no? Y básicamente en el control microbiano no tratamos de buscar patógenos que se adapten a condiciones para las condiciones de temperatura, humedad y radiación ultravioleta para que puedan enfermar a los insectos, ¿no? Por lo tanto, el control microbiano se trata de hacer o provocar epizootias, ¿no? Es decir, que se enferme un gran número de insectos, ¿no? Y eso, esa gráfica que les muestro aquí, pues ustedes lo han visto diario desde febrero del año pasado, han estado ustedes viendo los reportes de cuántas personas se están infectando del coronavirus, es más o menos lo mismo en insectos, ¿no? Nosotros más o menos para hacer estudios de esto de las epizootias, tenemos que ir registrando el número de insectos que se van enfermando y de los que se van muriendo. Y a nosotros nos interesa, pues obviamente, que llegue a una infección alta de la población para que se enferme y se muera, ¿no? Bueno, esto del control microbiano, pues no es nuevo, ya desde allá del año de 1835, Agostino de Bassi se dio cuenta que los insectos se enfermaban, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta? Bueno, él trabajaba con Bombyx mori y él empezó a observar una serie de larvas que se ponían de color blanco, ¿no? Y entonces él logró como dilucidar que era un hongo y también ver que este hongo enfermaba a los insectos. También Pasteur logró demostrar que los microorganismos enfermaban a los insectos, ¿no? Y que bueno, en su caso de Luis Pasteur le tocó salvar la industria de la seda en aquellos años, ¿no? Pero el que sí, digamos que pasó de solamente confirmar que era un entomopatógeno a, a proponer que se usara como agentes de control biológico fue el Eli de Miknov, ¿no? Él estudió, bueno, aisló a Metarrhizium anisoplie de una gallina ciega que se llama Anisoplia austriaca, ¿no? Y él fue uno de los primeros que en proponer que se produjera masivamente y después se liberara al ambiente, ¿no? Pero bueno, esto fue como en el año de 1875-80 y bueno, en sí, con respecto a esto, él no vio ya la aplicación, sino bueno, prácticamente sugirió, sino que a partir de 1800, después de 1888, fue que ya se hicieron algunas aplicaciones, ¿no? Y es desde esta época y hasta mediados del siglo que ya empezó a haber más o menos, mediados del siglo XX, más o menos ya productos a base de microorganismos, ¿no? Bueno, y ustedes se preguntan cómo se aplican esos microorganismos, ¿no? Hay varias estrategias, ¿no? Al igual que el control biológico con insectos, parasitoides, depredadores, igual hay la misma clasificación, que es el clásico, ¿no? Que es la introducción de una especie de entomopatógeno nativo de alguna plaga invasora para disminuir sus poblaciones a largo plazo, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo de un escarabajo asiático del cocotero. Este es, digamos, nativo o endémico de ciertas partes de allá de Asia, pero este se convirtió en un problema, digamos, en las islas que están cercanas a, sobre todo, lo que es la región del Fiji, allá en el continente oceánico. Y allá es, digo, en ese lugar no son insectos endémicos, sino que se convirtieron en plagas. Y es precisamente ahí donde se dieron cuenta que había un virus que estaba regulando las poblaciones de estos insectos. Y lo que hicieron fue, bueno, en la parte del continente asiático se descubrió, en las islas se llevó este virus, ¿qué se hizo? Se les dieron de comer a los adultos cantidades de virus y entonces liberaron a esos individuos de tal manera de que ustedes pueden ver ahí en el gráfico
en lugares donde se liberaron insectos colonizados por el virus, lograron diseminar la enfermedad, ¿no? De tal manera de que después de 36 meses ya no encontraron daños en las palmas, ¿no? Y en la región en donde no se les dio ese virus, pues los insectos siguieron sobreviviendo y por lo tanto hacer daño en las palmas. Por otra parte está otra estrategia que es por conservación y básicamente es el mantenimiento del hábitat donde se encuentra, digamos, los reservorios de los microorganismos entomopatógenos para que puedan favorecer la persistencia y el incremento de estos microorganismos que ocurren de manera o forma natural en un agroecosistema, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo nada más. Se ha visto que si ustedes no perturban las condiciones donde se cultiva, en este caso, el algodón, no se perturban las condiciones que hay ahí, ustedes pueden ver para el caso de este Apis gossyphi que hay la presencia de un hongo entomopatógeno que se llama Neosigites freseni. Y este entomopatógeno pues es muy interesante porque hace episodios espectaculares sobre los áfidos, ¿no? Entonces, aquí la recomendación es no hacer mucha perturbación del agroecosistema para que los mismos entomopatógenos que estén ahí puedan exarse, ¿no? La otra estrategia es por aumento, y en aumento tenemos dos estrategias. Una es la inoculativa, que básicamente es hacer la tecnología de la autodiseminación, y la inundativa, que esa es la más común que se utiliza principalmente los microorganismos entomopatógenos que hay actualmente. De esa manera es como se aplica, ¿no? Y es básicamente aplicar una gran cantidad de unidades infectivas para poder iniciar infecciones de los insectos, ¿no? Ustedes se han de preguntar, bueno, pues lo que pasa es que con esto de los conidios o virus que ustedes rieguen en las parcelas, lo van a tener que hacer con los equipos de aplicación tradicionales de agroquímicos, ¿no? Porque no tenemos otra tecnología. Y entonces en eso versa mucho de lo que les voy a platicar sobre más bien los microorganismos que se utilizan en las estrategias inundativas, ¿no? Uno de estos, pues, son las bacterias. Ustedes pueden ver a los insectos, si ustedes hacen una exploración, pueden ver a los insectos enfermarse por diferentes especies de bacterias, ¿no? Pero de estos podemos destacar a Bacillus thuringiensis, ¿no? Bacillus thuringiensis, bueno, pues es una de las bacterias entomopatógenas más famosas en el mundo. En las ventas que hay de bioinsumos o bioinsecticidas a base de microorganismos, Bacillus thuringiensis representa el número 1, ¿no? Es una bacteria gram positiva, comúnmente se encuentra en suelo. Hay algo interesante que durante su crecimiento vegetativo produce una espora y un cristal, y es precisamente esa espora y ese cristal, sobre todo el cristal, que se usa para la formulación de la mayoría de los bioinsecticidas, ¿no? El modo de acción es, bueno, el insecto tiene que comer esos cristales y en el intestino medio, que hay un pH más o menos alcalino, se solubiliza esta proteína o este cristal y entonces ese cristal, esas proteínas lo que hacen es que se pegan a los receptores del epitelio del tracto digestivo del insecto. Una vez que esta proteína se pega, interacciona con las membranas y a lo que hace es una serie de poros, ¿no? Entonces al hacer poros las células pues se mueren, ¿no? Y entonces es ahí en donde degradan totalmente al tracto digestivo. Y aquí también se ha dicho que en realidad pues Bacillus thuringiensis permite que otras bacterias ingresen al hemocele y por lo tanto pues hay una competencia y crezcan otras bacterias. Pero eso es en general el mecanismo de acción de los Bacillus thuringiensis. Y aquí la clave es los cristales, ¿no? Y bueno, se sabe que hay, dependiendo el cristal o los cristales que tengan estas bacterias, pues puede haber Bacillus thuringiensis para coleópteros, para lepidópteros y para dípteros. Y se sabe que Bacillus thuringiensis tenebrionis, los cristales que produce esa bacteria, son específicos para escarabajos. Para el caso de Bacillus thuringiensis variedad Krustaki y Aizawa, es específico para lepidópteros, y en el caso de dípteros, que es Bacillus thuringiensis israelensis, solamente para mosquitos, ¿no?
Y bueno, de manera general ya se han clasificado esas proteínas en CRY1, CRY2, CRY3, CRY4 y de la CRY5 a la CRY9. Y cada uno de estos, digamos, cristales tienen una forma, ¿no? Ya se sabe que piramidal, cuboidal, y más o menos por eso uno empieza a caracterizar a estas bacterias, ¿no? Y ya también más o menos se sabe la especificidad. Por ejemplo, los CRY1 pues son para lepidópteros, los CRY2 puede ser para lepidópteros y para dípteros, ¿no? Y los CRY3 para coleópteros, como ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Sin embargo, hay una especificidad y es aquí importante que ustedes lo tomen en consideración, debido a que tienen que hacer una buena selección de un bioinsecticida, pero ese bioinsecticida ustedes tienen que checar que tengan o que más o menos contengan las proteínas CRY que son susceptibles los insectos, ¿no? Y por ejemplo aquí les muestro esta tablita donde les muestro unos ejemplos de diferentes lepidópteros principalmente para ejemplificar. Tenemos Spodoptera exigua, Spodoptera frugiperda, Helicoverpacea, Plutella gilostela y Trichoplusia nin, ¿no? Esas son digamos, las proteínas CRY que se han estudiado y que los insectos son susceptibles a esas proteínas, ¿no? Y en general, bueno, por ejemplo, para el caso de Spodoptera frugiperda, tenemos a todas esas CRY y además se sabe que es muy específico el CRY1F para Spodoptera frugiperda, ¿no? Sin embargo, en los productos comerciales aún no tenemos, por lo menos yo no tengo registrado que haya productos comerciales con el CRY1F. Sí hay transgenes, pero no hay productos formulados. Y bueno, de este ejemplo que les decía de Spodoptera frugiperda, ustedes podrían, o si tuvieran la necesidad de usar la tecnología de Bacillus thuringiensis, tendrían que ver que, por ejemplo, en rojo tenemos CRY1CA, CRY1DA y CRY2A, y parece ser que estos cristales que yo les estoy poniendo, señalando, los contienen los siguientes productos, ¿no? Ya se sabe que, por ejemplo, para Dipel, Biobit, Forey, Turecide y para Florbag y Gentari, que vienen de Cerobares, Kustaki y Aizawa respectivamente, las toxinas que yo les decía, por ejemplo, para controlar Spodoptera frugiperda, tenemos que la CRY2A la contiene el dipel, por ejemplo, ¿no? Y que se le va a pegar a Spodoptera, ¿no? Y Spodoptera frugiperda. Por otra parte tenemos al Gentari, y en el Gentari tenemos dos proteínas CRY que pueden ser efectivas contra contra el gusano cogollero, ¿no? Y entonces aquí ustedes dirán, bueno, pues ¿cuál seleccionar? Bueno, yo aquí lo que les diría es que los dos van a actuar, pero digamos el que más va a actuar va a ser el Gentari porque tiene dos proteínas, ¿no? Y entonces aquí es por eso que la recomendación sería elegir esos productos porque podrían tenernos una mayor control, ¿no? Y en el caso de Dipel, pues solo tendría una proteína y por lo tanto sí tendría un efecto, pero no tan alto como con Gentari, ¿no? Bueno, esta misma pregunta se la acaban de hacer algunos colegas y precisamente en este artículo que yo les muestro, lo que están diciendo es que, bueno, pues pusieron a varias poblaciones de Spodoptera frugiperda del país a estos dos productos, Gentari y Dipel, ¿no? Entonces, ellos vieron que los insectos eran más susceptibles a Gentari que a Dipel, y es por lo que ya les comenté, ¿no? Porque tiene dos proteínas CRY que potencializan el efecto sobre este insecto, ¿no? Bueno, ¿cómo se aplican? Bueno, se utilizan, se recomienda utilizar las dosis recomendadas de los productos, se recomienda hacer las aplicaciones en los primeros íntares de las larvas, cubrir totalmente el follaje, aplicar los productos por la tarde o muy temprano, y esto es debido a que estas proteínas pueden ser degradadas por la radiación ultravioleta, ¿no? Por eso es este comentario. Bueno, también otro de los microorganismos que se hacen aplicaciones inundativas son los hongos entomopatógenos. Y aquí me supongo que ustedes, la mayoría de ustedes ya los conoce, son muy llamativos cuando ustedes van al campo, ven sí. Ya nomás me faltan 10. ¿Está bien? Sí. Espérame, tú me dices, espérame, déjame agarrar vuelo.
tú me dices. Sí, listo. Okay. Bueno, entonces comentaba que ustedes ya han visto los hongos, son muy comunes en el mercado mexicano, y bueno, estos son, su modo de acción es por contacto. Estos hongos tienen que llegar a la cutícula, germinar, penetrar y reproducirse en el insecto, ¿no? Es por eso es que ustedes ven a insectos micosados. Mm, Aquí quisiera comentarles, más bien les voy a comentar de manera general de los principales que se usan en México. Hay varias especies de insectos, perdón, hay varias especies de hongos que ustedes pueden encontrar en alguna exploración que hagan en el campo, pero digamos que los que más se usan en México, tanto por algunas empresas que los producen y formulan, o en algunas campañas a nivel nacional para el control de ciertos insectos, pues van a estar Beauveria bassiana. Beauveria bassiana es un insecto generalista, como ustedes pueden ver ahí sus estructuras y cómo se ven los insectos. El otro es Metarrhizium anisoplie y Metarrhizium acridum, y para eso, bueno, pues se pueden utilizar tanto para chapulines como para la langosta, en el caso de acridum, y Metarrhizium anisoplie, que aquí hago un paréntesis. En Metarrhizium hay varias subespecies y es importante que ustedes también ya en las etiquetas de los productos busquen esa información, ¿no? Se sabe por lo menos que hay por lo menos 5 especies que deberían ya de venir en las etiquetas, ¿no? También, bueno, sirven para coleópteros, para dípteros, en una infinidad también se han usado Metarrhizium anisoplie. Otro de los microorganismos que se comercializan es Acanthomices, que se ha propuesto ponerle Acanthomices a Lecanicilium lecani, y esto es principalmente para áfidos, para diaforina, para mosquitas blancas, y bueno, estas son las estructuras. Por otra parte, en las cisarias que hoy se propone Cordyceps fumaroseus o Cordyceps javanica, se usa principalmente para diaforina citri, mosquita blanca, la mosca de las manchas saladas, que es el, un problema muy fuerte en las frutillas, ¿no? Se ha implementado para eso, ¿no? Y bueno, antes de pasar a decirle algunos tips de cómo aplicar estos microorganismos, quisiera decirles que en el caso de los hongos tenemos que considerar varios factores. Bueno, en los hongos y varios microorganismos, pero en general en los hongos tenemos que buscar esa ventana de oportunidad de hacer el control. Y para eso tenemos que pensar primero en el hospedero, ¿no? En el insecto, pues ver si es la etapa susceptible, cuántas generaciones hay en el cultivo, cuántas generaciones se pueden dar en el cultivo, la densidad, ¿no? La estructura de edades, si es susceptible o no, la tasa de alimentación, los sitios de alimentación, es decir, la biología del insecto, ¿no? Por otra parte, el patógeno, bueno, pues el patógeno sí es virulento, que la viabilidad sea arriba del 90, en el 90 en el caso de hongos, que sea una buena formulación, ¿no? Que nos permita en campo aplicarlo y que sea, pues obviamente efectiva en campo, ¿no? Eso es desde el punto de vista del patógeno. Del punto de vista del cultivo, pues ver qué umbral económico de esos insectos que nosotros vamos a controlar es el ideal, ¿no? Sobre todo por el daño que puede provocar el cultivo, ¿no? También en el caso del cultivo, pues las características físicas, si es una planta alta, mediana o es rastrera, ¿no? O si es un árbol, ¿no? Características químicas, en el sentido de que en las hojas luego hay algunos metabolitos secundarios que las plantas producen y que eso pudiese afectar, por ejemplo, el caso de las bacterias o en el caso de los hongos, ¿no? También una cosa importante, como ya lo habíamos visto, era que las condiciones ambientales, ¿no? No aplicar los productos en las mayores horas de insolación, sobre todo por la radiación ultravioleta, que el viento pues no nos vaya a provocar una deriva cuando estemos aplicando, que la temperatura y humedad sean las ideales para cada uno de los microorganismos. Y en este caso de los hongos, pues recuerden que tienen que ser temperaturas más o menos entre 20 y 25 y una humedad relativa arriba del 80% para poder tener el proceso de infección. Y por otra parte tenemos qué equipo de aplicación vamos a utilizar, ¿no? Si ese equipo de aplicación pues nos da cierto espectro de gota, ¿no? Cuánto gasto de agua vamos a tener, ¿no? Y si lo tenemos disponible, ¿no? Todas estas consideraciones nos permiten hacer o tener
esa ventana de oportunidad para hacer el control, ¿no? Y de manera práctica, digamos que en el caso de los hongos, lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el estado de desarrollo que es más susceptible a los hongos, ¿no? Aplicar por lo menos una concentración de 1 por 10 conidios por hectárea. Ahí sería bueno que revisaran las etiquetas de los productos. Verificar la viabilidad, esta debe de ser arriba del 90%. ¿Y cómo ustedes pueden verificar esto? Yo la única recomendación que les puedo dar es que chequen como si la empresa es pues seria en lo que está produciendo y te está vendiendo, ¿no? Y ya con eso yo creería que está corroborando que la viabilidad sea del 90%, ¿no? Y bueno, la otra es usar conidios o blastosporas y no usar unidades formadoras de colonias. Y este comentario, ¿por qué? Porque ustedes van a ver en algunas etiquetas de los productos que dice unidades formadoras de colonias. Estoy de acuerdo, es una unidad formadora de colonia, pero el punto es que puede ser un conidio o micelio. Y recuerden que el micelio no va a penetrar al insecto. Por eso tengan cuidado de que el producto diga más bien conidios y no unidades formadoras de colonias. También se requiere que se aplique por la mañana o la tarde, principalmente para evitar la UV, ¿no? También las condiciones óptimas, como ya le habíamos dicho, de 20 a 25 grados. Para hacer las suspensiones es recomendable usar agua de pH 7 o cercano, usar coadyuvantes no iónicos, esto ya más o menos se tiene conocimiento de que con estos no vamos a tener problemas en desestabilizar al conidio, ¿no? Hacer a calibración de su equipo, porque es muy importante cuánto agua van a ustedes a aplicar a los cultivos, ¿no? Entonces, por eso es que es importante tener bien calibrado y que no su equipo de calibración no esté tirando más o menos agua. La otra es que pueden hacer uso de bombas manuales o motorizadas, siempre y cuando estén bien calibradas y funcionen, ¿no? Y en el caso de las boquillas, se recomiendan boquillas de abanico o de cono hueco. Todos estos tips, a la gran mayoría de ustedes probablemente ya las han utilizado. Los que apenas van a incursionar en esto, sí es recomendable que se documenten, sobre todo cómo se hace, más bien, ¿qué implicaría usar una boquilla de abanico o de cono hueco, ¿no? ¿Qué tamaño de gota me va a dar, ¿no? Porque eso es importante también, ¿no? El tamaño de gota, ¿sí? Entonces, eso les recomiendo que tengan atención sobre todo el equipo de aplicación. Bueno, hay otros microorganismos que se usan en México en muy bajas proporciones, y pues son los nematodos entomopatógenos, ¿no? Estos nematodos entomopatógenos, pues como ustedes lo pueden ver, ahí son buenos agentes contra algunos lepidópteros, coleópteros, algunos trips, ¿no? Dentro de las especies más importantes que hay a nivel, pues ustedes pueden encontrar si se dedicaran a andarlos buscando, pues las especies más importantes están en Sternoinema y Heterorhabditis. Y ahí ustedes pueden ver más o menos cómo tiene, más bien cómo cada una de estas especies va a poner una coloración de las larvas, ¿no? Y más o menos con eso ustedes pueden más o menos diferenciar en un esternemátido o un heterorhabdítido. Si ya los quieren hacer a nivel más específico, pues sí tienen que ir con alguien que sabe de morfología de nemátodos, ¿no? Y para que les pueda decir si efectivamente es Sternainema carpocapse o Heterorhabditis bacteriófaga, ¿no? Y lo que se sabe hasta hoy es que los esternemátidos ponen de este color como cafezoso a las larvas, los heterorhabdítidos más o menos rojizos, ¿no? Y ya con eso ustedes a ese nivel general lo pueden hacer, ¿no? Diferenciarlos. ¿Cómo entran los nemátodos? Bueno, los nemátodos, como ya les había comentado, tienen varias vías. Una es oral, anal, la cutícula y los espiráculos, ¿no? Y de todos estos lugares, pues los más, digamos, que se ha visto que son como su principal sitio de entrada es la boca y el ano, ¿no? Ok, y bueno, la otra es su ciclo de vida. Esto es interesante atender. Eh, de los nemátodos, recuerden, son individuos
que pasan por diferentes organismos que pasan por diferentes etapas, ¿no? Y ustedes se preguntarán, digamos, todos los instares o diferentes tipos de larva 1, larva 2, larva 3, larva 4, ¿van a ser infectivos? No. Aquí los infectivos son los J3 y ustedes pueden ver aquí en la imagen, por ejemplo, que, bueno, pues se necesita en el caso de Sternainema, se necesita que entre una hembra, un macho, para poder tener o producir huevos y generaciones, ¿no? En el caso de Pterorhabditis puede ser hermafrodita en la primera generación y en la segunda generación ya van a ser hembras y machos y van a tener descendencia, ¿no? Entonces, como pueden ustedes ver aquí, el J3, en la figura de arriba, en el J3 es el que va a hacer la infección en las larvas, y entonces ese J3 lo que tiene es algo interesante. En su cuerpo en general, en su tracto digestivo y en su boca, va a tener por ahí una asociación con una bacteria, que en el caso de Sternainematídeos son los Genorhabdus, o en los Heterorhabdítidos los Photorhabdus. Y esta bacteria en realidad va a ser la chamba. Va a colonizar todo el cuerpo del insecto, mientras que el nemátodo sigue creciendo, se alimenta y luego se reproduce, de tal manera de que la bacteria le va a ser accesible al huésped, ¿no? Y entonces tenemos adultos, L1, L2, L3, L4, y cuando después de 3 generaciones van a empezar a salir los J3, y los J3 son los que utilizamos para hacer el control biológico de insectos, principalmente del suelo, ¿no? Entonces, por eso es interesante saber más o menos su ciclo de vida y que, bueno, tener también el conocimiento de que hay unas especies que les gusta buscar a sus hospederos o al insecto, y hay otras especies que les gusta esperar a sus hospederos, ¿no? Entonces tenemos dos estrategias, los cruciers y los ambushers. Los cruciers son los que van a buscar y los ambushers los que van a acechar. Y dependiendo del comportamiento de estos nemátodos, ustedes pueden elegirlos para plagas del suelo, como pueden ser gallina ciega, ¿no? O para plagas como algunos lepidópteros que pudiesen ayudarnos los ambushers, ¿no? En México, bueno, pues no tenemos muchas opciones, pero sí se comercializan algunos productos. Tenemos principalmente a Heterorhabditis bacteriófaga, Sternenema carpocapse y Sternenema feltie, que principalmente los distribuye una empresa que se llama Cooper México. En realidad estos nemátodos los producen en Europa y se hacen pedidos con previa antelación y bueno, ya te los mandan, ¿no? Y en el caso de este ninja, que es un Sternenema carpocapse, es una empresa mexicana que lo distribuye, ¿no? Hasta ahora yo nada más tengo conocimiento de que en México hay estos, tal vez alguno de ustedes conozca alguno otro, pero estos son los que hay disponibles, ¿no? Para la mayoría de estos productos los recomiendan para larvas de coleópteros y lepidópteros del suelo, algunos trozadores, barrenadores, para larvas de ciáridos, ¿no? Para gallinas ciegas, ¿no? Principalmente, ¿no? Y bueno, uno de los aspectos importantes de estos nemátodos entomopatógenos es que es complicado producirlos porque se tienen que producir en vivo, ¿no? Hasta ahora estas empresas, sobre todo lo que hacen es producirlos en vivo. Tal vez ya estén en el proceso de mejoramiento de su tecnología, pero de manera masiva sería in vivo, ¿no? Y también otro problema es que tienes que mantenerlos a 4 grados para que no se te vayan a morir o desecar tus nemátodos, ¿no? Entonces, esos son dos de los aspectos que tiene uno que considerar, sobre todo para la disponibilidad de productos de nemátodos entomopatógenos en México. Y bueno, ¿cómo se aplican estos nemátodos entomopatógenos? Hay dos maneras. Uno es hacer las liberaciones en el sistema de riego. La otra es usar equipos de aspersión convencionales, nada más que ahí hay que tener cuidado con la presión de trabajo de los equipos, ¿no? Ya más o menos se sabe que pueden soportar hasta 290 psi, y esto pues habría que evaluarlo, ¿no? Tendríamos que ver si los nemátodos no se trozan, ¿no? Por tanta presión.
Aplicar una concentración mínima de 25 juveniles infectivos J3 por centímetro cuadrado. También se recomienda que esto sea en la mañana o en la tarde para evitar la radiación ultravioleta, ¿no? También es recomendable que previo a la aplicación de estos nemátodos se haga un riego previo, debido a que estos nemátodos, como ya se los había platicado, se tienen que mover, ¿no? Entonces tiene que haber una película de agua para que se puedan desplazar, ¿no? Entonces, esos son algunos de los recomendaciones que yo les puedo hacer con varios de estos microorganismos entomopatógenos. Y bueno, eso es lo que yo les tenía preparado y bueno, espero sus preguntas y muchas gracias por atender esta invitación. Saludos. Pero grabamos el final de que da su correo. Ah, ok, sí. Y Sí, tienes razón. todos los comentarios que me dicen. A ver, entonces, ¿cómo es otra vez el guión? ¿Qué es? Perdón, mi dirección. Sí. Ok. Mi correo. Ajá. Y. Su nombre y de cualquier comentario o duda Ah, que le escriban a su correo electrónico. Nos pueden contactar. ok, sí, está bien. Bueno, por si tienen alguna pregunta, alguna consideración sobre el tema que tratamos, me pueden escribir a mi correo. Mi correo es jenriquez@ciatec.mx y bueno, pues cualquier cosa, pues ahí yo les puedo asesorar. Muchas gracias. ¿Sí así o otro lo grabamos? ¿No está bien? ¿Sí está bien? Es que luego, bueno, lo que pasa es que luego me escriben un montón de gente y preguntándome, oye, ¿qué hago con mis plantas de mi casa? Y así, ya me ha pasado varias veces. Ok, pero está bien. Como una plaga de hormigas, doctor, ¿cómo la puedo eliminar? Sí, con aspirándolas. Ok, ¿qué más seguimos? ¿Cuánto fue? ¿55? No, 45, ¿no? Ah, perfecto. Sí, fueron una media y luego 15 más. Sí, está bien. Bueno.